Hola, hola mis amigos de asesores especializados, un gusto saludarlos. Hoy seguimos con la segunda charla de reflexiones de LegalTech. Vamos a hablar de gestión documental y por supuesto tenemos un súper invitado, Carlos Vides. Carlos Vides es archivista y tecnólogo en gestión documental, egresado del SENA, abogado y egresado de la Universidad del Atlántico, maestrante en Derecho Digital y LegalTech de la Universidad Sergio Arboleda. Posee más de 15 años de experiencia técnica en gestión documental física y electrónica. Laboró en empresas como Cementos Argos, Corelca, Bienestar IPS, Fundación Santo Domingo. Desde el 2019 se desempeña como instructor del SENA en la Regional Atlántico, impartiendo competencias como organización de archivos, trámites y servicios de atención al ciudadano, normativas archivísticas, gobierno digital, entre otros. Además, es asesor en temas de derecho digital y gestión documental. Le damos un fuerte y muy agradecido para que él nos comparta su conocimiento en el día de hoy en estas reflexiones de LegalTech. Recuerda que en el 2023 buscamos empoderarte con educación digital. Bienvenido, Carlos, y es un placer tenerte con nosotros. Buenas noches a todos y todas las que nos vemos hoy por acá por esta nueva plataforma. Todo el equipo de asesores especializados, muchas gracias por la invitación. A ti, Maite, por ser tan especial y pues aquí será una charla muy amena. Eh, Estaremos hablando de este tema que a todos nos compete, que es la información, cómo se relaciona la información, el acceso a la información pública con el entorno de la gestión documental, ¿sí? En un nuevo, digamos, gobierno, de este gobierno digital que ya hemos venido escuchando por ahí desde hace algunos añitos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Maite. Tener de presente que este tema, Carlos, es un tema que interesa no solamente al ciudadano de a pie que solicita la información y el acceso a la información, sino también a los servidores públicos, y sabemos que en temas de concursos de méritos es un tema muy básico y que es muy transversal. En todos los concursos de mérito es un tema que requiere canales de atención al ciudadano, la manera de contestar un derecho de petición. Son formas en las que el servidor público ejerce este tipo de temáticas y que a su vez es su diario vivir. Manejar la ley de archivos como tal y el acceso que se le da a información dependiendo de si es reservada o no, es un tema que en muchas ocasiones tanto el ciudadano solicita en derecho de petición sin tener en cuenta esta diferencia, como el servidor público se queda con la inquietud de si es pertinente mediante un derecho de petición brindar ese acceso a la información, y por qué no asesores especializados busca que tanto el ciudadano como el servidor como el futuro servidor público que entra a mérito tenga oportunidad de conocer estas temáticas. Y sabemos que nosotros como maestrantes de la Universidad Sergio Arboleda en Innovación, Derecho Digital y LegalTech queremos, mediante estas charlas de reflexión de LegalTech, brindar toda la información pertinente para poder lograr empoderarlos con educación. Entonces, sin más, vamos a continuar con la maravillosa oportunidad de participar con tu contenido y disfrutar de esta hermosa charla que nos permite a nosotros conocer el trasfondo de la norma y que a su vez el uso que se le da a ellas en el diario vivir. Te doy toda la opción para que puedas presentar la información que tienes preparada. Ok, muchas gracias, Maite. Bueno, hoy vamos a charlar nuevamente de lo que es el tema de acceso a la información pública y su relación con la gestión documental. Ahorita nos comentaba Maite que es un tema muy pertinente. Estamos en el año de los concursos y siempre la gestión documental, la atención al ciudadano o atención al usuario y el manejo de información es un componente que sale en casi que todos los concursos, todos los exámenes a nivel asistencial, a nivel técnico, a nivel profesional, a nivel de asesor. Es un tema que no solamente las entidades públicas, sino que también las privadas, vamos a hablar un poco de eso,
qué pasa con la información privada, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso también más adelante. Haciendo la introducción al tema, el acceso a la información y su relación con la gestión documental. Debemos tener en cuenta que la información que administran las entidades públicas, las privadas, aquellas privadas que cumplan funciones públicas, debe ser de alguna manera consultable, ¿sí? ¿Por qué debe ser consultable? Pues recordemos que hay una ley, que es la ley 527 del año 99, nos dice, si la información, una de las características de los documentos, no es consultable, pues no tiene ningún sentido. Y por eso nacieron los archivos. Los archivos nacieron por allá, hablemos de la antigua Roma, porque teníamos la necesidad de virar a los registros, ¿sí? ¿Quién había vendido un predio? ¿Quién había hecho un negocio? ¿Quién había hecho un comercio? Etcétera. Entonces, la necesidad de acceder a la información es algo que se ha dado desde hace años, ¿sí? Desde que básicamente se comenzaron a crear los primeros documentos, entiéndase documentos como cualquier registro, independientemente del soporte donde se encuentre, ¿sí? Hablábamos de soporte, por ejemplo, el papiro, el pergamino, que fueron los primeros soportes documentales físicos que se dieron para la constitución de estos archivos. Entonces, el acceso a la información siempre ha sido prioritario en el usuario, el ciudadano o la persona natural y las personas jurídicas, como lo quieramos ver. Entonces, vamos a dar inicio. El acceso a la información pública tiene un marco jurídico. Ese marco jurídico empieza con una norma internacional, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo 13 nos habla que los estados deben garantizar el acceso a la información que ellos custodien. Partiendo de esta norma internacional, que pues obviamente Colombia se adhirió a ese convenio, aterriza en un bloque de constitucionalidad, que ahí vamos a encontrar el artículo 23 de la Constitución Política, que pues para los que no lo conocen, es el artículo que nos habla del derecho de petición, derecho fundamental de petición, artículo 23 de la Constitución Política. ¿Y qué tiene que ver el artículo 23 de la Constitución Política con el acceso a la información? Tiene todo que ver. Vamos a encontrar que existe un tipo de petición que se llama petición de información o petición de documentos, que lo regula la ley 1755 del 2015. Esa petición, a través de ese derecho de petición propiamente dicho, derecho fundamental, y la petición, que es, digamos, la forma de hacerla, se une con el otro artículo, que es el artículo 74 de la Constitución, que es el artículo que nos habla de que el acceso a la información pública es un derecho fundamental. Entonces tenemos dos artículos claves, que es el 23 y el 74, y la Convención Americana de Derechos Humanos, que se une al bloque de constitucionalidad en un sentido estricto, y de ahí parten todas las entidades del Estado para garantizar el acceso a la información pública como un derecho fundamental. Dentro de esos dos, el artículo 23 se desarrolla con la ley 1755 del 2015, que regula el derecho de petición. El artículo 74 se regula con la ley 1712 del 2014, que es la ley de acceso a la información pública y transparencia. Tenemos la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo, que en ella se encuentra inmersa la ley 1755, porque la ley 1755 lo que hace es modificar unos artículos del Código de Procedimiento Administrativo. Y también ahí nos hablan en el Código de Procedimiento Administrativo sobre todo lo que son los expedientes electrónicos, cuáles son los recursos que se dan en cuanto a, por ejemplo, cuando se nos niega un derecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando no estamos de acuerdo con lo que expresa en un acto administrativo, que puede ser una respuesta de una petición. Tenemos la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos. Esta ley nació con la ley 80 de 1989.
Con la ley 80 de 1989 nace la función archivística en Colombia, porque se crea lo que hoy conocemos como el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es la entidad encargada de la política archivística en Colombia. Ellos han tenido un gran avance desde el año 89, con la promulgación de la ley 594 del 2000, para que las entidades públicas, y me enfoco mucho en la entidad pública porque allí es donde, digamos, teníamos ese gran problema, sin, pues obviamente también decir que las privadas no, pero nos enfocamos en las públicas, tenían ese problema, que veían los documentos como algo innecesario. Y hoy 2023 sabemos que la información es un activo más para la compañía. Entonces, desde el año 2000, ya es una norma que tiene 23 años, va a cumplir 23 años este año, se han venido afianzando muchos temas en temas de gobierno digital, documento físico, documento electrónico, y también tenemos la ley 527 del año 99 que nos habla sobre firmas digitales, firma electrónica, y también nos dio esos primeros pininos sobre lo que es un documento electrónico. Tenemos la sentencia C274 del 2013 que también nos da, nos recordó aquello de qué es lo que es un acceso a la información. Entonces, el artículo 74 de la Constitución Política nos dice: todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. ¿Okay? Entonces, primero, se reconoce que tenemos derecho a acceder a los documentos públicos. Y segundo, nos están diciendo, espérense, hay unos casos en que por X o Y motivo no se puede acceder a la información. Entonces tenemos el artículo 74 que ya lo habíamos mencionado en nuestra pirámide de la normatividad, pirámide de Hans-Kelsen. La sentencia C274 del 2013 nos dicen, bueno, ¿cuáles son esas funciones esenciales del derecho de acceso a la información pública? Entonces nos dice la sentencia, bueno, garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos. Entonces yo siempre le pongo un ejemplo a mis estudiantes. Yo les digo, bueno, el señor de un barrio popular que están construyendo una calle y entonces resulta que esa calle afecta el comercio de las personas. Entonces, en una participación democrática, esa persona como líder puede tomar decisiones y presentar, por ejemplo, un derecho de petición colectivo para garantizar derechos fundamentales colectivos. Entonces, participa porque se puede agremiar a través de la petición, solicitar, por ejemplo, copia del contrato. ¿Quién es el interventor de ese contrato? ¿Cuál es la demora? ¿Cuál es la fecha de ejecución? Entonces, nos garantiza que podemos desarrollar y defender derechos fundamentales. Es un instrumento que le permite a los ciudadanos para el ejercicio de otros derechos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo derecho de petición, que es un derecho, tengo derecho de acceso a la información, pero yo puedo también, a través de acceder a cierta información, garantizar un derecho a la salud, por ejemplo. 3, es una garantía de transparencia de la gestión pública y mecanismo de control ciudadano, lo que decíamos ahorita. El contrato de la carretera que tiene años, que está afectando el comercio del barrio, venga, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Por qué no se está ejecutando en los tiempos establecidos? ¿Sí? No aparece en SECOD. ¿Por qué? Entonces comenzamos a analizar una serie de mecanismos que nos va a llevar a una transparencia, a lo que nosotros conocemos como una gestión pública transparente. El acceso a la información, pues, es un derecho fundamental que tienen todas las personas. Esas personas son las personas naturales y las personas jurídicas. También nos hacen conocer las existencias y acceder a la información de los documentos públicos. El acceso podrá ser negado de acuerdo a las excepciones que vamos a mirar más adelante, y partimos que todos los documentos son públicos, es decir, todos los documentos que generen los sujetos obligados, es decir, las entidades públicas, privadas que cumplan función pública, las mixtas, son públicos, ¿okay?
Otra cosa es el acceso que yo tenga a esos documentos. ¿Sí? Vamos a mirarlos. La ley 1712, que es una ley que busca proteger al ciudadano. Dentro de la ley nos establecen también que, por ejemplo, nosotros como usuarios, como ciudadanos, determinamos que, por ejemplo, yo tengo un expediente en una entidad, pero resulta que ese expediente no está catalogado como reservado ni clasificado. Ahorita vamos a hablar de eso. Yo puedo hacer una solicitud especial de protección ante el Ministerio Público, en este caso Procuraduría, para que de manera justificada decirles, venga, mi expediente necesito que por favor le den una clasificación de información clasificada porque vulnera estos y estos derechos. Entonces se puede hacer la solicitud especial a través del Ministerio Público. Eso lo establece la ley 1712 del 2014. La ley también nos habla sobre el principio de máxima publicidad. Entonces nos dice, el artículo 2 de la ley 1712 nos está diciendo, toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal de conformidad con la presente ley. Entonces, partiendo de este principio máximo que todos los documentos son públicos, es por eso que tiene sentido el artículo 74 de la Constitución, porque si no, no tuviese sentido. Entonces imaginémonos en la época de hace 30 años que uno iba a una entidad pública y le negaban el acceso a la información, ¿sí? No pasa nada, nos negaban los derechos de petición, pedíamos copias de un contrato y no nos los daban. Entonces, la ley dice, digo, venga, pongamos un punto aquí para que todo el mundo sepa que los documentos que ustedes están generando, señores entidad pública, privada y mixtas, todos los documentos que ustedes generen, pues serán documentos públicos, ¿okay? De manera general. La ley también nos trae varios principios, es decir, principios del acceso a la información pública. Hablaremos del primer principio, el principio de transparencia. Si nosotros tuviésemos una pared que yo no pudiese ver qué está haciendo esa entidad de ahí adentro, es muy difícil nosotros saber si hay corrupción, que muy probablemente la pueda haber porque el que oculta algo es por algo. Segundo, se desconoce la gestión, cuál es el presupuesto anual de esa empresa, ¿sí? Cuál es el plan de compra de esa empresa, lo desconozco, no está publicado. Entonces, los procesos no son transparentes. El acceso a la información busca que toda la información que ellos tengan sea de alguna manera transparente, que el usuario de a pie pueda conocer, saber qué tiene. ¿Okay? Tenemos el principio de la buena fe. El principio de la buena fe parte que todos los ciudadanos que pedimos información debemos pedirlas bajo ese principio de buena fe. ¿Okay? Facilitación. El principio de facilitación significa que la entidad no puede colocarnos barreras a nosotros para entregarnos la información. Debe facilitárnoslas. Y cuando hablamos de facilitar, es que la entidad debe buscar todos los mecanismos físicos y digitales para garantizar, facilitar la información al usuario. El principio de no discriminación hace referencia a que independientemente del género, la persona, el grupo, la población diferencial, deben entregarnos la información siempre y cuando ésta sea pública y no tenga restricciones. El principio de gratuidad. Las entidades del Estado no pueden cobrar por los documentos. Aquí hago un paréntesis porque resulta que cuando nosotros, por ejemplo, solicitamos copia de un expediente, ¿sí? Entonces el expediente puede tener 1000 folios, por ejemplo. Necesito copia de un expediente. La entidad le genera unos costos, ¿sí? Por ejemplo, si yo la pido en físico o se la pido en escaneo, en PDF, eso genera un costo. Entonces, la ley de transparencia, la ley 1712 nos dice, bueno, sí pueden cobrar las copias, por ejemplo, y bueno, ¿y cuánto cuesta una copia? Lo que cueste en el valor comercial del mercado. Sí, hoy en día en pesos colombianos estamos hablando que una fotocopia está en 200 pesos más o menos, una fotocopia blanco y negro. ¿Cuánto cuesta un documento digitalizado? Entonces, la ley 1712 nos dice, bueno, sí,
solicitarle gratis. Pero si usted va a solicitar copia del documento, ya si usted lo quiere físico, lo quiere de manera escaneada, venga, la empresa sí puede cobrarle por esas copias. Y la entidad está en la obligación de publicar los precios, los costos de reprografía de esas copias. Entonces no pueden salirse de ahí. Tenemos el principio de celeridad, que lo que busca es que al momento que yo solicite la información se entregue en los términos oportunos que establece la ley 1755. En este caso, como es un derecho de petición de información o de documentos, la ley 1755 nos dice que el término para contestar son de 10 días hábiles máximos, ¿sí?, para entregarnos los documentos. No es de 15 días, porque el de 15 días es para el derecho de petición, que no están solicitando documentos, porque también tenemos el derecho de petición, que es de consulta, que son 30 días hábiles. En la pandemia estos términos los duplicaron. Por ejemplo, cuando estuvimos con el decreto de emergencia sanitaria, que se terminó el año pasado, los tiempos, el de 15 días, el derecho de petición que se contesta en 15 días hábiles, lo subieron a 30, y el derecho de petición de información o de entrega de documentos lo subieron a 20. Hoy en día ya están regulados, se volvieron a los términos normales, pero digamos, la entidad no debe esperar hasta el último día para entregar la información. Ahí vamos a mirar que la entidad, aparte de eso, la entidad tiene, la ley 1755 nos dice, bueno, la entidad tiene 10 días para entregar. Pero ¿qué pasa si no nos los entregan dentro de los 10 días? Entonces, ¿vamos y tutelamos? No. La misma ley establece que si la entidad no ha entregado los documentos a los 10 días, esta se entenderá aceptada. Y la entidad ya no podrá entregar las copias de los documentos, ya no podrá negar, las copias de los documentos. Y deberá entregarla dentro de los 3 días siguientes. Es decir que el usuario tiene 10 días más 3 días. O sea, este es el tiempo que debe esperar la persona para, digamos, utilizar un mecanismo como, por ejemplo, la tutela. Tenemos el principio de eficacia y celeridad, que está muy relacionado a lo que acabo de explicar. El principio de divulgación proactiva de la información nos dice que más adelante vamos a hablar de un instrumento que nos trae la ley 1712, que es el esquema de publicación. El esquema de publicación es un instrumento de información que, pues, con base al principio de divulgación proactiva de información, nos está diciendo, bueno, venga, cada cuánto usted va a actualizar el directorio de la planta de trabajadores. Cada cuánto usted va a actualizar la normatividad que usted maneja. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es el área encargada? ¿Cuál es el link? Digamos, cuando hablo del link, es cuál es la ruta para yo acceder, por ejemplo, a la escala salarial. Cada cuánto usted debe publicar la escala salarial, que debería ser cada vez que se haga, cada vez que haya un cambio, ¿cierto? Entonces, este principio también tiene que ver con eso, ¿sí? No solamente publicar, y por ejemplo, yo entro a ciertas páginas web y todavía veo directorios de plantas de trabajadores que a 6, 7 años no lo han actualizado. Entonces, eso también trae violación de los derechos a los usuarios, porque ya la ley nos está diciendo, venga, hay un principio que nos dicen que ustedes deben de manera proactiva estar divulgando esa información y deben tener un esquema de publicación actualizado como un instrumento obligatorio que deben tener todas las entidades de los sujetos obligados. Carlos, Tenemos el principio. Carlos, Sí. ahí podría estar también en la divulgación proactiva de la información la rendición de cuentas y la actualización de trámites y servicios de las páginas web, que sabemos que a veces cambian de entornos digitales y no actualizan esta información. Entonces, el acceso a la información se ve truncado porque no hay manera de saber cuáles son los canales efectivos, ni los horarios de atención, ni la forma en que se deben hacer las comunicaciones y cómo recibir esa respuesta. Yo creo que ese es un principio básico para el desarrollo del acceso a la información. Así es, Maite, sí, cabe perfectamente, sí. Por ejemplo, ahorita que veamos cuáles son la información que la entidad está obligada por la ley 1712, ahí nos dice que la entidad, una de las cosas que deben publicar es el horario y la sede de atención, que es algo básico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito sacar mi pasaporte, lo más normal es que yo entre a la página y me diga, bueno, atienden de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde en jornada continua, por Es ejemplo. que en ocasiones ni siquiera el correo electrónico o las notificaciones judiciales se sabe a dónde, o sea, es muy complejo
que ciertas entidades no tengan actualizada esa información. Sí, por ejemplo, yo te coloco un caso. Yo en estos días estuve buscando, hablando precisamente de la planta de trabajadores de una entidad del Estado, y me di cuenta de eso. Me dije, bueno, ¿por qué a ellos no les interesa publicar quiénes son los trabajadores de planta, cierto? Porque por ahí de pronto hay muchas personas que están en lista de elegibles y quieren mirar a ver si hay cargos iguales y no sé qué. Entonces, eso no es transparente. No es transparente desde un principio, no es transparente. Entonces ocultan la información y es triste porque ya hoy en día todas las entidades del Estado deberían estar alineados a este principio de divulgación proactiva de la información. Ya eso ya está inventado, ya eso no hay que nosotros ponernos a ocultar información. ¿Sí? Y se presenta también mucha duplicidad de esta divulgación de información con las páginas web que administran, por ejemplo, entes territoriales o entidades y que manifiestan que como también están en urna virtual, en ciudadano digital, en carpeta digital, entonces asumen que está socializada la información porque en esas páginas está y se olvidan del recurso máximo que es la que ellos administran. Entonces asumen de que la gente sabe que en otras páginas lo pueden encontrar y dejan de coadministrar esa página que tienen como recurso propio. Así es, sí. Hay muchas páginas de entidades del Estado que uno entra y, Dios mío, no tienen ni el botón de transparencia. Así es. Entonces, hay bastante trabajito ahí para los abogados digitales, la verdad. Tenemos el último principio que nos trae la ley 1712, que es la calidad de la información. Bueno, venga, usted va a pedir el documento físico. Bueno, esas copias tienen que ser legibles, ¿sí? El expediente tiene que ser legible. Venga, si usted pidió el expediente digitalizado, el PDFA, que es el documento donde por lo general se maneja el documento texto, el recomienda el Archivo General de la Nación, que es el estándar internacional PDFA, que ya no pertenece a nadie, es libre, pues la información debe ser clara y legible, ¿no? Entonces, es también algo claro ahí. Entonces, aquí tenemos estos principios, 9 principios que nos trae la ley, y pues sí. Si nosotros los armonizamos, pues son unos principios muy bonitos. Bueno, entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Ya les dije, bueno, todas las entidades públicas entran ahí como obligados a garantizar el acceso a la información pública. Pues tenemos las entidades independientes, los autónomos y de control, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan funciones públicas, por ejemplo, el notario, ¿sí? Los notarios son privados que cumplen una función pública. Tenemos todas las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Ejemplo, todas estas entidades de transporte, la GPS, tenemos también, por ejemplo, los puertos, todos los partidos y movimientos políticos, ¿sí? Ya sabemos muchos quiénes son. Y las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de origen público, por ejemplo, la fiduprevisora. Okay. La fiduprevisora, ellos administran ¿qué? El dinero de magisterio, ¿cierto? Del magisterio. Así es. Ellos manejan recursos del magisterio. Ellos, como por ejemplo, ellos también están obligados. Por ejemplo, los fondos de pensiones, Porvenir, Colfondos, Protección, los privados, ¿no? Pues también están obligados a manejar esta ley de acceso a la información. Entonces, aquí tenemos prácticamente todos. Ahora, ustedes nos dirán, ¿y qué pasa con los 100% privados? ¿Qué pasa con esa información? Bueno, esa información de los 100% privados, documentos privados, ¿sí? No cobija hasta la ley 1712. Pero vamos a decir que, por ejemplo, los privados no se han salido de un todo porque el gobierno les dijo, bueno, venga, aquellas superintendencias de los gremios que regulan a los gremios me tienen que regular en materia de gestión documental. Entonces salieron las superintendencias, por ejemplo, salió la Superintendencia de Industria y Comercio, sacó una resolución y dijo, bueno, señores, entidades de comercio y entidades industriales, a partir de ahora usted debe cumplir esto, ¿sí? Unos instrumentos archivísticos. Entonces, ¿qué les dijo? Bueno, tienen que tener tabla de retención documental, tienen que tener tabla de valoración documental, tienen que tener un cuadro de clasificación documental. Entonces también los obligó, porque no había nadie, sinceramente, legalmente, no había nadie que los obligara. Entonces a partir por ahí como del año 2010 comenzaron todas las superintendencias, que yo sepa, la Supercomercio, la Superpuerto, son como 4 o 5 que ya han regulado el tema.
La Supersalud también con el manejo de documentos, historia clínica, etc. Pero te pregunto algo, ¿y las entidades independientes, cuando habla de entidades independientes, no entrarían esas entidades que, a pesar de que no sé si realmente se enfoca solamente a patrimonios autónomos y esos entes territoriales, porque ya Por estarían en ejemplo, entidades entidades públicas? independientes, Universidad del Atlántico, ¿sí? Eh, todas las universidades públicas son independientes, ellos están obligados también a tener ese tipo de información, Ok, lo son que los que dijo la ley. administran el patrimonio autónomo Sí, prácticamente. exactamente. Ok. Entonces aquí digamos que son casi que todos los sujetos obligados que entran acá. Entonces pasemos a ya la clasificación de cómo nos maneja la ley, partiendo del principio de la máxima, ¿sí? Acuérdense el principio que vimos ahorita, que toda la información es pública, pero esta tiene tres clasificaciones. La ley nos establece que tenemos la información pública, que es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en su calidad de tal. Pero vamos a encontrar que existen información pública clasificada y información pública reservada. Entonces, ¿cuál es el concepto que nos trae? Pues nos dice, es aquella información que está en el sujeto, en poder o custodia de un sujeto obligado, es decir, estas entidades, en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado siempre que trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados. Ahorita vamos a mirar ejemplos cuál podría ser un ejemplo de información pública clasificada y cuál es la diferencia entre clasificada y reservada. Tenemos el concepto de información pública reservada, que es aquella información que está en un poder o en custodia de un sujeto obligado, en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad. Es decir, si yo de salida les puedo decir que la diferencia es que la reservada afecta a la generalidad, es decir, al público como tal, y la clasificada apunta más al individuo, es decir, aquellos derechos fundamentales que puedan ser vulnerados si yo accedo a un expediente. Por Por ejemplo, ejemplo, historia como el derecho a la clínica. intimidad. Historia Sí, clínica correcto. puede ser un ejemplo. Sí. La historia clínica es un documento especial que está regulado por la resolución 1995 del año 99. Esa resolución, que es la ley madre de la historia clínica, ya hoy en día hablamos de historia clínica electrónica, nos dice que la historia clínica es un documento privado, es decir, que solamente le compete a mí como paciente, es decir, esa información es mía, pero que obviamente por temas de custodia pueden acceder ciertas personas, por ejemplo, el personal médico autorizado, ¿okay? Personal médico autorizado, eh, eh, la justicia, por ejemplo, un juez, un fiscal, ¿sí? De pronto en un proceso puede solicitarla. Las autoridades administrativas, como por ejemplo las secretarías de salud, también tienen la facultad de poder acceder a la información, obviamente manteniendo los protocolos de seguridad y de reserva de la información, porque pues sabemos que ahí se manejan muchos datos sensibles, datos personalísimos. Entonces, digamos que esa es como la gran diferencia de la clasificada y reservada. Entonces, la información pública clasificada, es decir, un ciudadano solicita un documento, ¿sí? Ahí tenemos la flechita roja donde el ciudadano está intentando acceder al documento, pero resulta que la entidad se lo niega porque ese documento es clasificado, porque vulnera derechos como por ejemplo a la intimidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿será que yo puedo ir a una entidad del Estado y solicitar, bueno, entréguenme copia de la historia laboral de fulanito tal? Venga, pero ¿y usted por qué necesita esa información si usted no tiene una orden judicial, usted no tiene una orden de un fiscal, usted no tiene una orden de nadie? ¿De qué relación tienen frente a esto? ¿No? Entonces, no los pueden negar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la historia laboral hay datos personales de las personas, por ejemplo, dónde vive, correo electrónico, información de los hijos, cuando los afiliamos a los sistemas de seguridad social. Entonces, puede ser negada por eso, y esa negación debe ser motivada. Es decir, ahorita voy a hacer al final voy a hacer como el pequeño trámite, cómo debería ser y cómo deberían ser las respuestas.
y cuáles son los mecanismos que deberían entregarse. Pero de manera motivada es decirle, bueno, venga, esta información, de acuerdo al índice de información clasificada y reservada, está negada por esto, esto y esto, ¿sí? Explicarle al ciudadano, no decirle, te lo voy a negar porque sí, ¿no? Acordémonos que la ley 1712 es una ley garantista del ciudadano, ¿sí? Es lo primordial que ellos están buscando. ¿Qué derechos protege, digamos, el acceso de la información clasificada? Entonces, derecho a la intimidad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a los secretos comerciales e industriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera, por ejemplo, el derecho a la seguridad? Entonces pensemos en un expediente policial. Entonces, estas personas que pagan recompensa a las policías, estamos buscando, hay una recompensa de 5 millones por el cabecilla de alias JJ de tal pandilla, y resulta que el señor se da cuenta que es el vecino, y el señor dice, bueno, me voy a ganar esos 5 millones. Le tira el dato a la policía, al Gaula, entonces hacen el positivo, el señor recibe su dinero, pero esa información reposa en un expediente, ¿sí? Este expediente puede ser físico, puede ser electrónico, pero reposa en algún dado de los archivos de la entidad. Si se accede a esa información, que debería ser clasificada, están vulnerando el derecho por ejemplo, si vemos quién fue la persona que identificó a esa persona y se filtra la información, pues la persona fácilmente puede ser asesinada. Fácilmente. Y se han visto muchos casos. Tengo la oportunidad de tener estudiantes de la policía, y ellos me dicen, profe, sí, efectivamente se ha dado, lastimosamente se filtra la información, han habido procesos, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay muchos casos. En la fiscalía también se han visto casos que se filtra información de expedientes, se votan los expedientes. Entonces, esto vulnera en muchos casos, por ejemplo, los testigos, que son muy claros. Otro ejemplo que se puede dar también en cuanto a la violación de esos derechos de información clasificada con la intimidad es la fuga de datos o el robo de bases de datos, en donde te contactan también para venderte productos, sí, y tú no has autorizado, sí, esa comunicación o ese tratamiento de datos. Es común en todas las entidades que venden servicios públicos y ahora ha migrado un poco a la empresa privada. Esta violación de esta información de datos también se da, es muy común. Es muy común, sí. Eso es muy común, por ejemplo, como cuando una entidad publica información. Entonces te publican la cédula, el nombre, tu correo. Entonces te hacen inteligencia, en lo que nosotros llamamos hackeo social, ¿no? Te van y buscan tu nombre, te encuentran tu correo, digamos que de alguna manera te roban esa información, y de algún lado por inteligencia social cogen y te terminan hackeando cuentas, haciendo de todo. Entonces se desconoce que también existe la ley 1581 de la Ley de Protección de Datos Personales, que nosotros autorizamos, pero ¿qué van a hacer ellos con esa información? ¿De dónde sacaron mi número? ¿Quién le dio mi número a ustedes para llamarme a ofrecerme créditos? Por ejemplo, los profesores, mi esposa que es profesora, cada ratico la llama de las cooperativas. De las cooperativas. Entonces, ¿quién le dio el número a ustedes? A mí, ¿sí? Ella que no le da el número a nadie, entonces... Y en ocasiones saben qué cargo tienes, dónde laboras, sí, todo, o sea, completo. Tienen acceso a toda la información. Es lamentable, sí, cómo es la fuga de esa información. Sí, exacto. Entonces, la 1581 ya nos ha dicho, bueno, listo, debemos proteger esos datos. Si usted va a publicar, publique de manera parcial los datos que usted debe publicar, y los que no, táquelos. ¿Sí? O sea, he visto casos, por ejemplo, donde si yo estoy en cierta lista, no me publiquen la cédula completa, sino que me colocan en mi correo parte y la cédula parte. Entonces ya yo al buscarme, ya yo sé que ese soy yo, porque solamente esos datos son personalísimos, ¿no? Pero el que está afuera no va a saberlo, porque no tiene la información completa. Entonces ahí es una buena estrategia para garantizar el derecho a la intimidad. También tenemos los documentos que tengan secretos comerciales e industriales. La típica, ¿no? Si yo cojo y creo una receta, por ejemplo, de una salsa, qué sé yo, y ese es el boom de mi, yo la registré ante la Cámara de Comercio. Esa información, pues obviamente no se puede hacer, ¿no? Pues ahí está la receta que yo tengo, que me garantiza a mí como un secreto comercial e industrial. La fórmula de Coca-Cola, la famosa, se dice que está, pues, no sé si es un mito o qué, pero se dice que está en una bóveda, ¿no? Que solamente ciertas personas pueden acceder a ella.
Sería Pues obviamente la forma, el mismo registro de marcas que se hace ¿qué? En la super. sí, así es, así es. Es el caso de las patentes, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, entonces, estos derechos, la información clasificada busca proteger derechos más personalizados, ¿sí? A diferencia de la reservada, que ya vamos a mirar que apunta a temas públicos, de orden público. Entonces, la ley 1712 nos establece que existen dos tipos de transparencia. Tenemos una transparencia activa y una transparencia pasiva. Entonces, ¿cuál es la transparencia pasiva? Es decir, es toda esa información que el sujeto está obligado a publicar, en este caso en la página web, que digamos, se habla de sede electrónica hoy en día, porque ya vamos a hablar más adelante del metaverso, que entidades van a estar en el metaverso, pero hoy en día, 2023, pues página web, ¿cierto? Que es como lo típico ahorita. Ahí deben tener publicada esa información, o sea, a la ley le dice, usted debe tener publicada esto, mínimamente. Eso se llama transparencia activa. Es decir, yo no tengo necesidad de presentar una petición para solicitar esa información. Por ejemplo, yo no debería hacer una petición para pedir el plan anual de compra de la gobernación de Atlántico. No debería, porque eso debería estar publicado. Yo no debería hacer una petición para pedir la escala salarial de la gobernación o la alcaldía de Barranquilla. Eso debe estar publicado. Entonces, eso se llama transparencia activa. Me voy a ahorrar una cantidad de tiempo, ¿sí? Acordémonos de los principios, celeridad y eficacia para el manejo de la información. Y tenemos la transparencia pasiva, pues que es esa información que reposa en los archivos, en medios físicos y electrónicos y que, digamos, de alguna manera no está obligada la entidad a publicar, ¿sí? Porque si tuviéramos todo publicado, pues sería perfecto. Pero entendemos que las entidades del Estado manejan mucha información, muchas series y sus series documentales. Entonces Carlos, muchas de estas no se publican, pero sí debe garantizarse el acceso porque son documentos públicos. Entonces, dentro de la transparencia activa también encontramos todo lo que tiene que ver con el SECOP. sí, claro, el SECOD. La ley 1712, en uno de sus artículos, creo que es el 11, 12, no recuerdo ahorita, pero ahí está. Nos dice, la contratación pública debe publicarse en el sistema electrónico de contratación o el que haga su veces, que en este caso es SECOD, ¿cierto? SECOD. Listo, entonces sí, ahí tenemos la transparencia activa, tenemos transparencia pasiva. Entonces, algunos ejemplos de transparencia activa, es decir, documentos que debe la entidad obligatoriamente publicar y que el usuario no debería hacer peticiones para solicitarlo porque está publicado y que se debe actualizar con base en el principio de divulgación proactiva de la información, es decir, cada vez que haya cambios. Por ejemplo, el manual de atención al usuario. El manual de atención al usuario debe tener el manual propiamente dicho, los protocolos de atención presencial, los protocolos de atención virtual, los canales de atención, las redes sociales y la carta de trato digno. O sea, digamos que dentro de ese manual debería estar todo eso. ¿Cuándo se debe actualizar? Pues cada vez que haya un cambio. Así de sencillo. Así lo debería establecer el instrumento que se llama el esquema de publicación. Entonces debería decir, manual de atención al usuario, cada cuánto se actualiza, cada vez que haya un cambio. El presupuesto general y el plan anual de compras también. El plan anual de compras, como la palabra lo dice, es una vez al año, ¿no? Toda la normatividad relacionada, ¿sí?, del que maneje la entidad debería tener un botón ahí en su sede electrónica donde aparezcan todos los decretos, acuerdos, leyes que regulen los temas que ellos manejan. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación tiene un ítem de normatividad archivística. Usted entra ahí y va a encontrar todo lo relacionado con lo que ellos manejan. Directorios de funcionarios que incluyan cargos, números de teléfonos, correos electrónicos. Esto que busca transparencia. Si yo quiero mandar un correo electrónico o una extensión a X determinada funcionario, debería estar publicado, ¿sí? Eso no debería ser un misterio. Los instrumentos archivísticos. Dentro de los instrumentos archivísticos que deben tener las entidades publicados tenemos varios. El decreto 1080 del 2015 establece cuáles son esos instrumentos archivísticos que todas las entidades del Estado deben publicar en su página web. Ahí vamos a tener las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental, el cuadro de clasificación documental. Tenemos también la tabla de control de acceso, que ya ahorita les voy a explicar cómo se relaciona con esto.
Tenemos también, por ejemplo, los manuales de procesos, los manuales de funciones. Todos esos instrumentos deben estar publicados. ¿Ok? Entonces, digamos Carlos, algunos ejemplos, hay muchos más. qué sucede cuando en esas tablas de retención documental existe, se podría decir, responsabilidad por pérdida de documentos que inicialmente están en ese instrumento archivístico, en la tabla de retención documental, pero que la entidad, por falta de previsión, pierde esos documentos? Digamos, Ok. un traslado, cambios de sede, todo ese tema, ¿cómo se maneja si hay una norma específica de transparencia activa y acceso a esa información? ¿Cómo se puede Sí, recuperar? ok. ¿Qué pasa? La tabla de retención documental nos determina cuáles son los documentos que genera, y los clasifica entre series y subseries documentales en determinadas dependencias. Entonces, por ejemplo, la Secretaría Jurídica, ¿qué documentos genera, produce? Pero venga, ¿y esos documentos cuánto tiempo yo debo tenerlos? ¿Sí? Preservarlos. Independientemente que sea físico o electrónico, ¿cierto? Entonces, un contrato de prestación de servicios, una vez cerrado el expediente, ¿cuánto tiempo me debo yo quedar con ese expediente electrónico? ¿Sí? ¿Será que porque es electrónico lo voy a tener de por vida? Me hago la pregunta. Entonces, esas preguntas te las resuelve la tabla de retención. Ninguna entidad del Estado, óigalo bien, ninguna entidad del Estado puede eliminar un documento, no puede eliminar ningún documento si no tiene previamente convalidado unas tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Hay un procedimiento. Mientras que el documento esté activo por tabla de retención documental, la entidad está en la obligación de entregar el expediente o el documento. Y los No que lo inactivos, voté, no que y el no lo tema de las encuentro. vinculaciones inactivas, vámonos al tema pues que en gran medida nosotros manejamos desde mi área, esos docentes que ya pasan a ser pensionados o tienen un retiro, aparecen inactivos, ¿por cuánto tiempo debe permanecer la entidad preservando esa información? Que puede digitalizarla, que sí está la posibilidad de poder, pero también eso requiere una inversión con respecto a la preservación de esa digitalización. No podemos hablar de cuánto tiempo. Entonces, ahí genera como mucha duda para el servidor público con respecto a cuánto tiempo debe preservarla. Sí, así es. Es que, por ejemplo, en el caso de las historias laborales, la historia laboral es un documento que trae muchos derechos, ¿sí? Derechos, por ejemplo, pensionales, pueden reclamar pensión. Entonces, la mayoría de las entidades públicas y las privadas, una vez cerrado el expediente, es decir, cuando se desvincula el trabajador de la empresa, por lo general guardan esa historia mínimo 100 años. Porque, imagínense, en algunas entidades hasta la tabla de retención dice conservación total, es decir, no las eliminan, ¿sí? Porque son documentos que eh, traen consigo derechos. El expediente pensional es lo mismo, mientras que el pensionado, por ejemplo, en el caso como el SENA, que jubilaban, ¿sí? Cuando existía esa figura de la jubilación, el SENA paga una parte de la jubilación y el Estado paga otra parte, y existe un expediente allá, por ejemplo, en Colpensiones, y existe un expediente en la entidad, en este caso en el SENA. Entonces, mientras el señor esté activo como pensionado, el expediente estará pensionado. El señor puede durar hasta los 100 años y ese expediente debe reposar ahí. Cuando el señor fallece, todavía no es decir, lo eliminamos. No, señor. Vayámonos a la tabla de retención y muy probablemente la tabla de retención te dirá, bueno, consérvelo 30 años más una vez el expediente haya perdido su eficacia. En este caso, la muerte del jubilado. Porque puede pasar que el señor muera, pero le cede la pensión a la esposa, ¿sí? Como una pensión de Sobrevivencia. sobreviviente. Entonces, hay que entrar a determinar. Pero la respuesta te la tiene la tabla de retención. Yo te puedo decir tantos años, no. Yo siempre a todos les doy, les digo, bueno, pero tienen la tabla, ¿qué les dice la tabla? ¿Sí? Porque se supone que esa tabla fue al archivo general y el archivo general, con expertos en archivística, dijeron, listo, perfecto, aplíquenla. ¿Sí? Entonces hay que entrar a revisar la tabla de retención. Ninguna entidad del Estado puede eliminar información electrónica o física si no se hace un procedimiento. Entonces, por ejemplo, entonces yo te hago un ejemplo. Cuando un usuario pide una información, presenta un derecho de petición, por ejemplo, yo necesito X documento. ¿Qué es lo primero que debe hacer la entidad? Bueno, lo primero es radicar la petición, ya sea que llegue por ventanilla electrónica o llegue a una unidad de correspondencia. Se recibe y se tramita.
Cuando nosotros tenemos 10 días para dar respuesta a esa petición, lo primero que debe hacer el usuario antes de hacer la petición es revisar si el documento es clasificado o no. ¿Sí? Y ya vamos a hablar de los instrumentos. Entonces, si el usuario no lo hace por desconocimiento, porque sé que mucha gente no lo hace la petición, y entonces la entidad debe primero consultar a ese instrumento que se llama el registro de información clasificada y reservada. Si ese documento, por ejemplo, es un contrato de prestación de servicio y el instrumento de clasificación clasificada y reservada dice que el documento es reservado o es clasificado, la respuesta que se le genera al peticionario es de manera motivada explicándole que de acuerdo al instrumento del registro de información clasificada y reservada, el documento no se le puede entregar. ¿Sí? Digamos que es como la justificación. Pero, ¿qué pasa si el documento no está clasificado ni reservado? Es decir, tiene acceso. El segundo paso es revisar la tabla de retención y la tabla de valoración documental. Porque puede que el documento que él está pidiendo ya se le vencieron los términos de retención documental. Es decir, bueno, él dicho, yo tengo derecho, artículo 74 de la Constitución, artículo 23, y a mí me dicen que la información es pública y por lo tanto tengo derecho y me debe entregar. No del todo cierto, porque si nos vamos a la tabla de retención y me dice, bueno, pero es que de acuerdo a la tabla de retención documental que me aprobó el archivo general, me dijo que ese documento yo lo debo tener en mi archivo de gestión 1 año y debo tenerlo en archivo central 9 años, es decir, un total de 10 años, pero el contrato que usted me está pidiendo, hablo contrato por decir cualquier documento, el contrato que usted me está pidiendo es del año 2008, es decir, ya tiene más de 10 años. Ese documento muy probablemente se eliminó, entonces van y buscan las actas de eliminación aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ahí debe estar el inventario aprobado de esa eliminación. Entonces, ¿qué se le va a contestar al peticionario? Esto que le acabo de explicar. El documento no puede ser entregado si usted sí tiene derecho a hacer el documento, pero resulta que el documento ya se eliminó porque se le vencieron los términos de acuerdo a la tabla de retención documental. Entonces, la entidad del Estado debe conocer esto debe estar integrado con el área de gestión documental y con el área que responde a las peticiones para poder responder este tipo de documentos de acceso a la información pública. Carlos, ¿y qué Bueno, sucede? ¿Qué sucede con el tema de algunas veedurías o sindicatos que solicitan mediante este uso de acceso a la información plantas o información de vinculación del personal bajo la circunstancia de acceso al mérito o de seguimiento dentro de su rol de veeduría y realmente esto pues contiene datos personales que a todas luces entraría en juego el buen nombre, el derecho de intimidad, o sea, sí. ¿cómo se maneja esa línea tan delgada entre el acceso a la información pública y el acceso a tener una veeduría eficiente y bajo los principios de esos peticionarios? Bueno, eso debería estar establecido con el índice de información clasificada y reservada. Es decir, ahí debería estar, pues, digamos, establecido qué documentos se puede acceder y qué documentos no se puede acceder, porque vulnera esto y estos derechos. Es decir, la entidad debe conformar un equipo interdisciplinario, entre ellos, obviamente, el jurídico, el experto en tecnología, el experto en temas de auditoría, para establecer qué documentos y quiénes pueden hacer el documento, ¿sí? Es decir, si pueden hacer los veedores y si lo solicita una veeduría, bueno, ¿quién va a autorizar el acceso a la información? ¿Será que el expediente se entrega completo o solamente se le puede Parcial. entregar cierta información? O sea, que por ejemplo sea Entonces, parcial la información sí, puede en entregarse de garantía manera de... parcial. Ok. Sí. Pero ante una tabla de retención no hay nada que hacer, porque si el documento ya se eliminó y la tabla de retención te dijo que tú tienes el aval, no hay nada que hacer, ¿sí? No hay nada que hacer. Bueno, entonces aquí tenemos un mapeo de lo que es el acceso a la transparencia pasiva, que es toda esta información. Esta se puede solicitar de dos maneras, de manera verbal y por escrito. De manera verbal, en la misma sede de la empresa, es decir, yo puedo ir a la entidad y hacer una petición verbal. La ley 1755 me lo permite. Pero también la puedo hacer de manera telefónica, ¿sí? De estas dos maneras. Y la entidad debe dejar un registro de esa petición verbal.
También puedo hacer consultas directamente en los archivos, es decir, la ley 1437 establece que todas las entidades del Estado deben tener salas de consulta. Pues yo puedo ir a una entidad que tenga una sala de consulta, es decir, necesito tal expediente, me registro, ellos buscan en el índice de información clasificada y reservada y me pueden prestar el documento, es decir, yo lo puedo consultar en sala. Por escrito, las peticiones de documentos se pueden hacer por las ventanillas electrónicas, que es una de las estrategias que ha traído el tema de gobierno digital. El tema de gobierno digital nos ha dicho que debemos implementar ventanillas electrónicas para garantizar el acceso a la información. También unidades de correspondencias o ventanillas únicas de erradicación en las entidades del Estado. También podemos hacerlo por correos institucionales y por redes sociales institucionales verificadas. La sentencia T230 del 2020 fue un caso de Acueducto de Popayán, creo que se llama la entidad, si no estoy mal, donde una persona hace una petición por Facebook. Hace la petición por Facebook ante una cuenta verificada de la entidad, de la alcaldía, de Aguas del Popayán. Entonces la entidad le contesta que no, que lo invitamos a que coloque su petición en los canales institucionales. El señor presenta la tutela, invocando el derecho, vulneración al derecho de petición, y las personas en ambas instancias le dan la razón al peticionario. Y lo que se establece en la sentencia es que si la entidad tiene una red social institucional verificada, el deber de ello es darle trámite internamente a la petición, es decir, no. Acordémonos del principio de facilitación. Él en esa petición estaba solicitando copias de unos documentos. El Estado la entidad pública debe facilitar el trámite, ¿sí? Acordémonos de las leyes antitrámites también. Por ahí todavía tenemos 5 leyes. La última, la ley 2058, donde nos establecen que todos los trámites deben ser de manera virtual. Entonces a mí la entidad no me puede decir que si yo tengo una red social institucional que hace parte de lo que es la gestión de la información de la empresa y que cuál es la razón de ser de la red social, pues interactuar con los ciudadanos. Entonces, si yo no puedo hacer una petición en una red social institucional verificada, el famoso chulito, entonces le dan la razón. El tema de la verificación es importante aclarar que la verificación no es solamente tener la certeza como ciudadano de que esa red social hace parte de la entidad, sino que permanezca una verificación que generalmente, para los que no la conocen, es un loguito verde que permite un chulito y que eso te da la garantía de que estás hablando con la entidad propiamente y no es un falso contacto o una falsa red social, un falso perfil, exactamente. Sí, te da la autenticidad que es la entidad, porque si tú buscas, por ejemplo, alcaldía de Baranoa, muy probablemente te van a aparecer muchas cuentas creadas. Entonces el alcalde de turno creaba una cuenta, entonces salía el alcalde, entraba el otro y entonces él también creaba una cuenta. Es una verificación de dominio que también va asociada a la página web, entonces eso les permite a ustedes tener la certeza que la red social sí es institucional. Sí, exacto. Entonces lo que dijo la sentencia T230 le dijo, bueno, venga, entidades del Estado, si ustedes tienen cuentas verificadas, ustedes internamente denle trámite a la petición y contesten en los términos establecidos a la persona. Entonces, ahí tenemos, digamos que este es como el canal a la que yo puedo hacer a esa información, a esa transparencia pasiva, y pues obviamente no hablo del activo porque la activa debería estar publicada, ¿sí? Esto estoy hablando de los documentos que reposan en los distintos archivos físicos y electrónicos. Carlos, y ahí también se presenta en redes sociales el tema de las peticiones que se presentan de manera anónima y el trámite que se les debe dar también a las mismas, porque en ocasiones, a pesar de que son anónimas, solo colocan un correo electrónico para recibir respuesta y se les debe dar el mismo trámite de acceso a la información o a la petición, dando una respuesta clara, pertinente y oportuna de acuerdo a la 1755. Es algo que también hay que dejar muy claro y de presente. Sí, claro, porque es que la ley 755 dice que no se podrá negar ninguna petición por falta de requisitos, pero internamente la entidad sí debe verificar si hace falta documentos, verificar, por ejemplo, pasa mucho que cuando son peticiones físicas la persona no coloca dónde darle la respuesta, entonces de pronto el que está en la unidad de correspondencia se estaba despalomado ese día y no se dio cuenta que hay que generar una respuesta, entonces ¿cómo le damos
¿Cómo le hacemos llegar la respuesta? Exacto, entonces hay que estar muy pendiente ahí con la persona. Y que eso, pues, esos errores ya con las ventanillas electrónicas disminuye, porque cuando nosotros entramos a una ventanilla electrónica, lo primero que nos dice es, bueno, ¿por dónde quieren que ustedes le contesten la respuesta? ¿Sí? El 99% de las peticiones se contestan electrónicamente. Correo electrónico, entonces es un campo, es un metadato obligatorio que la persona debe colocar para que allí se le mande su respuesta. Okay. Bueno, entonces la ley nos trajo unos instrumentos. Entre esos instrumentos son 6, los que nos trajo la 1712. Tenemos el programa de gestión documental. La ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos, nos había dicho que todas las entidades deben tener un programa de gestión de documentos. Es decir, usted cómo va a organizar los 8 procesos de la gestión documental. ¿Qué está haciendo usted? Usted tiene un diagnóstico. ¿Qué va a hacer usted referente a su esquema de gestión documental? Entonces nos dice que debemos tener todas las entidades, los sujetos obligados deben tener programas de gestión documental. El segundo instrumento es el índice de información clasificada y reservada, que ya hemos venido hablando en esta charla, que es un índice, como la misma palabra lo dice, un listado de todos los documentos que la entidad tiene, pero esos documentos nos va a decir cuáles son clasificados, cuáles son reservados, y por qué es clasificado y por qué es reservado. Es decir, el usuario debería, cuando a mí me invitan a estas capacitaciones, yo le digo a los chicos, bueno, pero ustedes, ¿qué han hecho para divulgar y darle, digamos, el qué hacer, la cartilla al usuario para que ellos accedan a la información? ¿Será que el usuario sí sabe que existe algo que se llama el índice de información clasificada y reservada? Porque si no, nos ahorraríamos un tiempo en presentar peticiones y generar respuestas. 1000 peticiones que se presenten al año de información clasificada y reservada son 1000 desgastes, que hay que generar la misma respuesta a las personas, porque obligatoriamente la petición debe darse respuesta. Entonces, lo que nosotros debemos capacitar es buscar llegarle al ciudadano y capacitarlo en estos instrumentos, que él conozca de estos instrumentos para que sepa que, pues, el derecho al acceso a la información pública es un derecho que tiene sus excepciones, ¿no? Y que este es un instrumento clave que ellos deben consultar antes de hacer una petición de documento. Tenemos el registro dativo de información pública, que es muy parecido, siendo que en este vamos a encontrar todos aquellos documentos que sí se pueden acceder. Los clasifica, te dice quién lo tiene, quién lo genera, en qué formato, si está en PDF, si está en físico, quién lo custodia, si está en un archivo de gestión, si está en un archivo central, si está en un archivo histórico. Todo eso te lo va a decir el registro dativo de información pública. El esquema de publicación, que dijimos que es un instrumento donde establece que los documentos cada cuánto se deben actualizar. Por ejemplo, las escalas salariales, los planes anuales de compra, cuál es el link en que, el link, yo me digo el link es como la ruta por donde debe acceder. Por ejemplo, a veces queremos decir, bueno, yo voy a buscar la normatividad, entonces uno entra a la página y no sabe ni por dónde meterse. Y comienza como a mirar por dónde debe uno llegar, ¿no? ¿Cierto? Entonces el esquema de publicación te dice, bueno, esta es la ruta para acceder a X documento. Y este X documento debemos actualizarlo cada 6 meses o cada vez que haya una modificación o anualmente. ¿Sí? ¿Vas a decir algo, Maite? ¿Existe alguna sanción para las entidades que no llevan este tipo de trámite? Porque realmente si analizamos la cantidad de obligados, sabemos muy bien que muchos no tienen ni siquiera el 20% de esto. Sí, claro. El Ministerio Público es el encargado ahí a través de la Procuraduría de hacer estos seguimientos. ¿Y eso se da a través de las denuncias que hacen muchas veedurías o entidades, o ellos de oficio hacen revisión del cumplimiento de esto? Las dos formas deberían darse, de oficio y veedurías también, y también por denuncias anónimas, ¿cierto? También se puede hacer de las dos maneras. El último instrumento que nos trae la ley es la tabla de retención y valoración documental, que, digamos, no lo trae la ley 712 propiamente dicho, pero sí es un instrumento de información que se debe verificar por el ejemplo que coloqué hace unos minutos.
cuando se pide un documento, no solamente verificar si está en el índice de información clasificada y reservada, sino entrar a mirar si ese documento ya, por ejemplo, en el caso de tener una disposición final de eliminación, fue eliminado o no fue eliminado. Entonces se deben consultar estos dos instrumentos para poder entregar el documento, ¿sí? Porque no podemos, en derecho no podemos entregar cosas que no existen, ¿cierto? Un documento que no existe, pues ya yo tengo la aval de que fue eliminado. Pero el trámite legal es, se presenta la petición, se revisa si está clasificado o reservado. Si no está clasificado y reservado, vaya a la tabla de retención documental y, de acuerdo a la fecha del documento, entre y analice si el documento ya tuvo una eliminación o si se conservó totalmente. En el caso que el documento aún esté, se deben consultar las bases de datos de los archivos, sacar el documento y generar las copias o de copias físicas o la consulta o las copias escaneadas para responder la petición al usuario en los 10 días hábiles que establece la ley 1755. ¿Okay? Entonces aquí tenemos estos instrumentos que nos trae la ley como garantía para, digamos, para garantizar a todo lo que es el acceso a la información pública. Bueno, entonces, ¿qué recursos tiene, digamos, el usuario cuando no le entregan copia del documento dentro de los 10 días hábiles? Entonces dijimos al principio de esta charla, bueno, la ley 1755 establece 10 días. Si dentro de los 10 días no se genera una respuesta, ¿sí?, se tendrá aceptada la petición y deberá entregarlo dentro de los 3 días siguientes al peticionario. Pero ¿qué pasa si se vencen los 10 más los 3 días? El usuario pues puede presentar los recursos de reposición. Acordémonos que el recurso de reposición yo lo puedo presentar a cualquier decisión que toma una autoridad. En este caso, si ellos me contestan negativamente, pero yo me estoy dando cuenta que el documento no está clasificado ni reservado, yo me estoy dando cuenta que en la tabla de retención el documento por tabla de retención todavía debería estar en la entidad. Entonces yo puedo presentar un recurso de reposición. Pero sabemos que el recurso de reposición pues tiene una formalidad, ¿cierto? Pues, entre otras cosas, pues que tiene que ser presentado a través de un abogado. La otra opción, que es la más viable, es la tutela. La tutela no necesita de un abogado propiamente dicho, no necesita un abogado, la puede hacer la persona y pues es en línea, ¿cierto? Ahí tenemos pues en paréntesis la ley 2213, que es la justicia digital, ¿sí? que digamos que le dio la bendición al decreto 806 del 2020 y nos dijo, bueno, de aquí en adelante todo lo vamos a hacer de manera electrónica. Entonces la persona no tiene necesidad de irse hasta los juzgados, sino que abre su computador y presenta la tutela. Ahora, ¿qué va a presentar el peticionario en este caso para que se garantice? Pues debe garantizar la vulneración del derecho. En este caso va a invocar dos, el 74, acceso a la información pública, y el 23 de la Constitución, derecho y petición. Debe presentar la copia electrónica o física del radicado de la petición y pues dice que en tal fecha presentó el documento y que en tal fecha no se le han dado respuesta. Esa tutela muy probablemente el juez la acepte y pues le van a garantizar la entrega de los documentos. Carlos, ¿qué pasa si existe una formalidad con respecto a la radicación o la manera de presentar cuando se hace en sede electrónica? O sea, ¿solo un screen que diga el número de radicado o hay una formalidad especial que implica demostrar que se radicó de manera electrónica en cierto horario, que en ocasiones sucede mucho en los entes territoriales de orden nacional y a la vez territorial, que presentan en horarios no hábiles? Entonces, ¿cómo empieza a surtir este tema de los plazos para dar respuesta y el screen para poder acreditar esto? Bueno, cuando se presenta una petición por ventanilla electrónica, yo la puedo presentar un sábado a las 12 de la noche y me va a llegar, pero comienza a contar el primer día hábil, en este caso el lunes, si no es festivo, ¿sí? A partir del lunes comienza a contar mi primer día hábil, porque el sábado no es un día hábil, para el caso del 12 de la noche no es un día hábil
para la mayoría de las entidades del Estado. ¿Sí? La mayoría de las entidades del Estado trabajan de lunes a viernes. Entonces, si la presento un sábado a las 12 de la noche en mi casa, la petición comienza a contar a partir del lunes. ¿Sí? A partir del lunes. ¿Cómo se presenta en este caso el tema del documento electrónico? La ley 527 del año 99 nos dice que los documentos electrónicos tienen la misma validez jurídica que los documentos físicos, pero estas deben garantizar las características de los documentos: autenticidad, fiabilidad, integridad. Entonces, en el caso, ¿qué recomiendo yo? Por ejemplo, si yo tengo la petición, ustedes deben adjuntar la petición que presentaron y el radicado, que es el acuse de recibo. Porque cuando yo mando la petición, por ejemplo, si la mando por correo electrónico, yo mando la petición y me genera un acuse de recibo. Si este es el caso, yo voy a juntar la petición y voy a juntar el acuse de recibo, que es el radicado electrónico que me manda la entidad. Yo, por ejemplo, si lo hago de, por ejemplo, un Gmail, hay una opción de descargar el archivo original. Ahí dentro de Gmail yo descargo los dos archivos y cuando presento la tutela en línea, adjunto esos dos documentos, ¿sí? Como anexos. ¿Sí? Si es el caso que se presenta por ventanilla electrónica, la ventanilla electrónica debe enviar un acuse de recibo. Entonces, este acuse de recibo está contemplado en el artículo 61 del Código de Procedimiento Administrativo, donde dice que debe enviar los anexos que uno coloca en la petición, hora y fecha de recibido. Entonces, debe existir ahí en el correo, pues está el metadato, ¿no? Porque eso llega a través de unos metadatos. Lo que hacemos es que descargamos el mismo archivo original. Y ahí debería estar la petición que nosotros redactamos como anexo, ¿sí? Ha pasado muchos casos que yo he visto, por ejemplo, que las ventanillas electrónicas tienen estos errores. Cuando envían el acuse de recibo, la persona se queda sin el recurso de qué fue lo que presentó. No sé si me hago entender. Por ejemplo, si yo lo hago de manera electrónica y redacto la petición en la ventanilla electrónica, cuando me genera el acuse de recibo, simplemente me dice, usted radicó un documento, y no me presenta el documento anexo que yo redacté. Entonces son errores que tienen las ventanillas electrónicas. Pero si no es el caso, presenta el documento anexo igual. El web debe tomar como por competencia funcional el mismo valor jurídico del documento electrónico. Ya la forma de validarlo, ya eso lo determinará el juez, como si lo acepta o no lo acepta. Pero acordémonos que el documento electrónico y el documento físico pues son vulnerables de ser repudiados. ¿Sí? Se presentan ahí también dos situaciones, y una es la falta de competencia cuando se solicita esta información y te equivocas enviándolo a la persona que no corresponde, y también esas peticiones que requieren varias áreas para poder construir una sola respuesta y es radicada solo en cabeza de un funcionario. Esa es también otra circunstancia que se presenta y que a veces limita el acceso a la información porque ese servidor o esa persona natural o entidad considera que no es competencia de él dar respuesta al punto 2 y 3 del acceso a la información porque no es del área de esa persona. Entonces, ¿qué sucede en esas dos situaciones? ¿Me puedes repetir que se me fue un poquito el audio, Maite, por favor? La primera sería cuando radican en una área que no corresponde o en una entidad que no corresponde, la 1755, o sea, hablas de la petición. ¿Cómo debe darle trámite? ¿La regresa o la redirecciona? Y la segunda es cuando esas peticiones se presentan y tienen varias áreas para dar respuesta y solo llega a cabeza o llega radicado a una sola área. ¿Cómo construyen esa petición? La ley 1755 nos habla de la falta de competencia. Cuando llega una petición, por ejemplo, por una ventanilla electrónica, la entidad debe correr traslado, digamos de alguna manera, o trasladarle la petición al competente. En este caso, por ejemplo, si la petición yo presento una petición al Ministerio de la TIC, pero yo estoy preguntando algo de viviendas, no tiene nada que ver con TIC, el Ministerio de la TIC no me va a devolver la petición. Lo que vas a trasladarle a la entidad dentro de 5 días hábiles a partir de la fecha de radicación para que presente, envíe esa petición al competente. Logrando ampliar el término en ese caso. Sí, se ampliaría el término. Cuando lo recibe, por ejemplo, la otra entidad, la entidad
pues su término van a ser 5 días, 15 días, o sea, los términos que establezca dependiendo del tipo de petición, ¿no? Digamos que la entidad tiene 5 días hábiles, pero el que recibe empieza de cero, ¿sí? De 15 días. Entonces ahí digamos que se garantiza no devolviéndole a la persona, porque la ley 155 establece que no se debe rechazar por falta de requisitos. Diferente es el caso de la petición verbal. Cuando la petición es verbal, que la persona llega a la unidad de correspondencia, la persona que recibe la petición está en el deber de decirle que la entidad no es competente. Pero si el usuario insiste en que se radique, pues así será, ¿cierto? Ya pues, se ha dado el caso que, pues, que la persona pues se terca, ¿no? Radíquemela. Sí. Entonces le radica y pues lo que se hace es correr traslado al competente. Okay. Listo, entonces estos recursos son totalmente en línea. La tutela, ya nos olvidamos de esos expedientes físicos que había que ir al centro, a los juzgados y foliar y no sé qué, pues ya eso está, ya eso es histórico, ya eso no lo usamos gracias a la ley 2213, y los recursos de reposición también se pueden hacer vía electrónica, vía ventanilla electrónica o correo institucional. Entonces, digamos que esos son los dos recursos que tienen el ciudadano cuando se le niegan documentos públicos. Entonces, ahorita tú me preguntabas qué entidad vigila el cumplimiento de esta ley. Pues ahí los tenemos. El Ministerio Público en cabeza de las procuradurías y la personería en donde no hayan procuradores, en este caso los municipios. O sea que ahí necesitamos que las veedurías sean más eficientes en la percepción de la información que realmente se hace pública bajo el principio de transparencia activa. Sería una interesante función para ellos. Así es. Listo, Maite, ¿no? Con esto hemos hecho como un pequeño barrido, porque este tema realmente es muy, muy chévere. Tiene mucho de dónde hablar, porque la ley también tiene unos decretos reglamentarios, tiene mucha información de por medio, y pues ahorita que estamos en los temas digitales, gobierno digital es un tema que se debe capacitar a las entidades y apoyar mucho para que le den cumplimiento a esta ley, sobre todo el tema de transparencia. Bueno, debemos indicar que realmente es una necesidad y es bastante trabajo el que hay por hacer de los abogados digitales y los expertos en gestión documental, como en tu caso, para poder educar no solamente a las entidades públicas como tal, sino también a esas entidades privadas que hacen uso de estos recursos y que por falta de educación digital y de educación y cultura en el manejo de los documentos no los preservan de manera adecuada. Quiero puntualizar para hacer un cierre de manera muy clara, es con 3 preguntas que te quiero hacer en este momento. ¿Qué debe hacer el ciudadano cuando esa información dada en ese derecho de petición o el acceso a esa información no es clara y no es suficiente, y a veces es hasta confusa, porque sabemos que muchos utilizan tecnicismos y no adaptan esa información para el ciudadano de a pie, que obviamente no es abogado o no tiene conocimientos del área que está solicitando? ¿Debe recurrir a una nueva solicitud o por el contrario acceder directamente a líneas de tutela y demás? Bueno, lo que yo le recomiendo al ciudadano de a pie, lo primero es que revise el índice de información clasificada y reservada, que parte de ahí. Revisar si lo que está pidiendo está catalogado como transparencia activa de esa información que obligatoriamente la entidad debe publicar. ¿Pero ese índice lo localizan en las páginas de las entidades o en la página puntualmente del archivo central? No, en las páginas de las entidades. Todos los sujetos obligados deben tener índice de información clasificada y reservada. Entonces, él debe consultar eso inicialmente. Si él ve que la información que él necesita no está clasificada ni reservada, entonces sí proceda con la petición. Si lo que le contestan es una petición a medias, ¿sí? no es una petición, no es una respuesta de fondo, la Corte ya ha dicho
te debe contestar y contestar lo que preguntan de fondo, de manera concreta. También se puede tutelar, digamos, por no contestar de fondo lo que nosotros estamos pidiendo. En este caso, como estamos hablando de información, muy probablemente si le están negando o no, la persona puede tutelar con el simple hecho de que no le contestaron de fondo. Lo otro es revisar dentro de la tabla de retención documental, que ya aquí sí es un término, digamos que la persona sí tiene relación con estos manejos de las tablas, pero es muy sencillo porque es buscar la tabla de retención que debe estar publicada, y si por ejemplo yo estoy pidiendo el informe anual el informe de rendición de cuenta anual, yo tengo que entrar a mirar si esa información, cuánto tiempo debería quedarse la entidad con ese documento. En este caso, como es un documento misional, muy probablemente no se elimine. Entonces, si me están diciendo que fue eliminado, pero la tabla de retención dice que no, que es de conservación total porque es un documento misional, entonces yo puedo presentar un recurso de reposición, ¿sí? Diciendo, bueno, o puedo presentar otra petición. Venga, pero ustedes me están diciendo que me están diciendo esto y esto y esto, y yo me estoy dando cuenta que la tabla de retención es un documento misional que ustedes deben tener. Ahora, si la entidad por X y Y motivo no le entrega la información porque no le responde bien la petición, le negaron el recurso, usted presente la tutela. Es como, digamos, como el mecanismo más garantista del usuario, invocando dos derechos, el derecho de petición y el derecho fundamental de acceso a la información. Una situación gravosa sería el no tener ni siquiera publicada esa tabla de retención, Sí, que sería objeto también de que en la misma petición o en la tutela se manifieste que están incumpliendo la normativa sí, claro. Y de paso puedes y copiar. llamando de oficio, y puede dar lugar a una sanción Sí, claro. directa Y de paso le puede copiar al Ministerio al Público. ministerio. Sí, se puede copiar Bueno, en la misma petición. ¿consideras que la gestión documental requiere también un impulso gubernamental, teniendo en cuenta que estamos en la política de cero papel y la digitalización de estos expedientes electrónicos? O sea, estamos ya en todo el tema de la digitalización y la política de cero papel, entonces la preservación debe ser mucho más impulsada por el Estado colombiano, con recursos, con capacitación. Sí, el Estado colombiano se ha metido verdaderamente en estos temas digitales. El Archivo General de la Nación ahí está haciendo un papel muy importante porque, por ejemplo, ha creado la guía técnica de expediente electrónico, están haciendo capacitaciones autogestionables, están haciendo cátedras a los servidores públicos, sobre todo. Están haciendo muchos descentralización por servicio, es decir, están armando comités, están visitando muchas entidades a ver si están cumpliendo con estos temas. Por parte, por ejemplo, del SENA, que está acá, que estamos como instructor, también se ha venido capacitando el programa de gestión documental y archivística, es un programa boom, que tenemos muchos inscritos y que las entidades lo, lo vuelan esos pelados para el patrocinio, y son muy demandables, son muy pertinentes. En temas de gobierno digital también hemos avanzado bastante. La entidad ya, el gobierno ya estamos hablando de blockchain. De hecho hay un manual donde hablamos del tema de gobierno digital y el uso del blockchain, que para allá es donde vamos, y que queremos pues que todo este tema de la gestión de la información se trabaje íntegramente con la archivística, si no son temas aislados. Que estos instrumentos que hablamos al principio, que toda actividad debe tener, se garantice que existe una organización. Es decir, cuando nosotros hablamos de organización en documentos físicos y electrónicos, nos dice que el documento debe estar clasificado, ordenado y descrito. ¿Sí? Esa es la teoría archivística, independientemente si el documento se encuentra en un medio digital o en un medio físico. Entonces digamos que sí, el Estado está cumpliendo, pero todavía falta mucho más. Por ejemplo, entidades públicas deberían formar profesionalmente, porque digamos que son ciertas carreras universitarias privadas que están brindando este tipo de conocimiento, y deberían algunas carreras, por ejemplo, como los administradores de empresas,
Los administradores de empresas no saben de gestión documental. Eh, yo he visto muchos directivos que salen egresados de buenas universidades, pero no saben de gestión documental. Entonces, un director, un gerente que desconozca estos temas, que lastimosamente muchas entidades, la información se pierde por eso, porque el mismo director no le da el valor que debería tener la gestión de la información, porque aquí ya hablamos de gestión de la información, documento físico, documento electrónico, redes sociales, comunicaciones oficiales, ventanillas electrónicas, todo, un todo. Y metaverso, que eso también ya está aquí. Entonces, hace falta también que se capaciten en, digamos, algunos programas. Hablo de la administración como por dar un ejemplo, ¿no? Porque digamos que son los llamados a ser los directivos. En el caso del sector público, pues ahí tenemos a los administradores públicos que también ven algo de gestión documental, pero debería ser un fuerte. Y debería ser transversal realmente, no solamente de los administradores, sino de todas las áreas que desarrollan o tienen un contacto con la documentación que a la final se debe tener el trámite de gestión documental. Yo diría que Sí, también, Carlos, se presenta la situación de las carpetas digitales o los expedientes electrónicos laborales y toda la articulación que se ha llevado, por ejemplo, en el campo de lo público con la administración del SIGEP 2, que también busca articular con esa carpeta digital y poder unificar en una base de datos única todas las vinculaciones, que en ocasiones también, por ejemplo, en el gremio docente se aduce de que la publicidad que se le da a la información en SIGEP 2 viola su derecho a la privacidad, teniendo en cuenta que lo único que implica ella es en dónde está vinculado, desde cuándo, y manifiesta el título que tiene la persona y el correo institucional y el teléfono de la institución a donde está vinculado. Entonces, creo que el Estado colombiano viene trabajando, pero todavía hay unas brechas bastante sensibles con respecto a la información que se publica y que se toma como sí, información pública. Hay algo sí. por trabajar ahí. Sí, lo que pasa es que una cosa son los datos sensibles y otra cosa son las personas sensibles. Entonces, por ejemplo, un correo institucional es un dato público, ¿cierto? Pero entonces yo he escuchado servidores públicos que dicen, ¿por qué tienen que publicar mi correo institucional? Hombre, es un correo Correcto. institucional. Es más, Entonces ahí, hasta el teléfono institucional manifiestan, y yo claro, dije, es tu teléfono celular el que no se debe publicar, es tu dirección de sí, vivienda la que no se debe publicar. exacto, Y algunos servidores, te soy muy clara porque lo he visto, o sea, se limitan a no querer usar el correo institucional considerando que la información que reciben a sus correos personales es de ellos y no es de la institución. O sea, en ocasiones entregan el puesto y no usaban el correo institucional y la información tiene una pérdida. La entidad cuando pierde una inactividad claro. y consideran que lo que tenían en su computador es de ellos, que lo que tenían en correos institucionales es de ellos y no. Esta información también pertenece a la reserva y la gestión documental que se le debe dar en la entidad pública. Sí, así es. Sí, ahí hay un tema de que hay que articular con las áreas de tecnología, porque todo servidor público debería trabajar con su correo institucional. Y también debería haber la opción, por ejemplo, ha habido casos que, sí, de pronto alguien que lo despidan, comienzan a borrar la información, pues hay un tema que se llama el borrado seguro. Entonces, el área de tecnología debería poder recuperar esa información, ¿no? No, manifiestan que la información es de ellos porque ellos fueron los que ejecutaron la labor y realmente sabemos que es gravoso borrar una información de una Sí, y de hecho, entidad y es un delito. y es un delito, correcto. Es un delito. Y El el Código desconoci- Disciplinario lo establece como un delito y el la pérdida de... desconocimiento los lleva a pensar que como ya no están vinculados, por ejemplo, con un ente territorial, ellos se eximen de responsabilidad y al contrario, tienen una responsabilidad bastante cargada de mucha Sí, normativa y mucha implicación de tipo legal. sí. El Código Disciplinario y el Código Penal establecen, tipifican como delito la eliminación de información. Hablan de información pública. No se hace la diferencia si es un correo electrónico, si es un documento, un expediente físico, si es un expediente electrónico. O sea, al ser yo un servidor público y de hacerlo yo de manera dolosa,
la eliminación del documento, pues me atraen pues sanciones disciplinarias y pues denuncias como de un delito que es el patrimonio documental del país. Y dependiendo del tipo de documento, si estamos hablando de un documento histórico, tiene un agravante, ¿no? Por el Correcto. solo hecho de ser histórico. Bueno, Carlos, finalmente agradecida por tu participación, fue muy interesante y sé que les va a servir mucho tanto a los servidores públicos, a los que se están formando para todos estos concursos de mérito que se presentan y para el ciudadano de a pie para saber de qué manera solicitar, qué pueden solicitar. Las veedurías también hacen aparte de este grupo al que queremos llegar con estas reflexiones de Legal Text y de la manera en cómo está evolucionando el derecho pasando de lo documental a lo digital, pero teniendo un histórico transversal de cómo es la norma y cómo debemos acceder a ella. Quiero finalmente pedirte que nos manifiestes cómo te pueden contactar, porque es sin duda un experto en el área y trabajo es lo que hay para ti y para todos los abogados que quieren desempeñarse en esta área y que encontraríamos muchos baches, demasiados, si vamos a lo público, a lo privado, a las entidades autónomas, a los partidos políticos, encontraremos muchas áreas que no manejan este tema, que por desconocimiento tampoco quieren implementarlo. ¿Qué puedes decirle? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar a mis redes sociales. En Twitter me aparezco como Carlos Vides M, en Twitter y en Instagram. Y en LinkedIn también aparezco como Carlos Vides Mercado. Ahí me pueden encontrar. Eh, Cualquier consulta que tengan relacionados con temas de derecho digital, acceso a la información, gobierno electrónico, gobierno digital, gestión electrónica de documentos. Ahí me la pueden hacer y yo con mucho gusto los estaré atendiendo. Y Maile, darte las las gracias. entidades también tienen acceso a los cursos que presenta el SENA, que muy gentilmente tú haces parte de esa comunidad, o solo está dado para estudiantes que ya estén activos con ustedes. Sí, las entidades pueden solicitarle al SENA formación en términos específicos de gestión documental y de educación complementaria. Y también pueden tener la opción, por ejemplo, una oferta cerrada. Hace una petición a través con el SENA y pues pueden solicitar capacitar ciertos funcionarios y ya se abre un curso de oferta cerrada. Se puede hacer de noche o fines de semana. Ya eso lo Y determina. por supuesto la asesoría de un experto como tú para hacer un diagnóstico de cómo se encuentra la entidad, qué le hace falta, en qué está fallando, para poder tomar correctivos y evitar sanciones y evitar show mediáticos y todo el tema que se presenta y que va detrás de la violación de estos derechos al acceso a la información. Así es, Maite. Todo lo que necesiten en estos temas, pues yo con mucho gusto estaré dispuesto a brindarles pues mis conocimientos. Muchas gracias por participar, gracias por aceptar la invitación. Sé que no es de pronto, se podría decir que es muy recurrente que manejes este tema, pero este tema debemos hacerlo llegar no solamente a los estudiantes y a los servidores públicos, sino al ciudadano de a pie. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Maite, muchas gracias a ti y a todo el equipo de asesores especializados por esta invitación. Bueno, bendiciones y no siendo más, los vemos en otro episodio de Reflexiones de Legal Tech. Un abrazo. Gracias.